En esta ocasión vamos a estar tocando, ¿no? El tema acerca de la semilla de mostaza que aparece en el libro de San Mateo. Entonces vamos a comenzar en esta ocasión compartiendo sobre este tema. Busquemos la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 13, el versículo 31 y 32. Vamos a leer este capítulo, estos versículos. San Mateo capítulo 13, del versículo 31 hasta el 32. Solo 2 versículos voy a leer. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hasta el versículo 32 hemos leído. ¿Cómo están todos los que escuchan en esta noche la palabra de Dios? Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo por este canal de TikTok. Hace un rato yo también tuve la oportunidad de compartir en lo que fue el estudio bíblico del libro de Colosenses, y ahora seguimos con esta enseñanza del libro de San Mateo. Hoy en la tarde, en el estudio de las 7, precisamente yo estuve mencionando acerca de este tema, sobre el tema del reino de los cielos, porque estábamos compartiendo el libro de Daniel, capítulo 2, donde Daniel es quien se encarga de interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Porque el rey Nabucodonosor en el capítulo 2, él tiene un sueño en el que ve una imagen, una especie de estatua, enorme estatua. Entonces dice que tiene la cabeza de oro y luego tiene, el pecho o los brazos de plata y luego más abajo, ¿no?, los muslos de bronce y luego los pies de barro, de hierro, ¿no?, de hierro y barro. Entonces el rey Nabucodonosor no sabía bien qué era lo que representaba este sueño, pero el único que pudo realmente interpretar el sueño del rey Nabucodonosor fue precisamente Daniel. Entonces Daniel lo que ha visto, ¿no?, en esta imagen, ha visto las sucesiones de reinos que iban a acontecer desde Babilonia hasta el Imperio Romano. O sea, pasando primero por Babilonia en el año 625 hasta el 539, y luego pasando por Media y Persa a través del rey Ciro desde el año 539 hasta el 331, y luego en el año 331 Alejandro Magno, por medio del imperio griego, hasta el año 63, durante casi 270 años, ellos iban a gobernar el mundo entero. Y finalmente el último gran imperio, el Imperio Romano, ¿no?, que fue desde el año 63 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Son los periodos de los imperios, ¿no?, que habían aparecido en este sueño del rey Nabucodonosor. Entonces lo que era muy particular en este relato era que después de aparecer estas imágenes de estos reinos tan gloriosos, tan potentes, ¿no?, cada uno más fuerte que el otro y cada uno tenía una mayor duración. Por ejemplo, en el caso del rey Nabucodonosor, el reino de Babilonia solamente permaneció durante 86 años. En el caso del reino medo-persa, durante 208 años. En el caso del reino de Grecia, el imperio griego estuvo durante 268 años y el imperio romano 413 años. Aunque parecen muchos años, ¿no? Pero finalmente lo que nos dice el texto bíblico en el libro de Daniel es que
Vamos a ver entonces Daniel capítulo 2, versículo Daniel capítulo 2, versículo 44. Ya dice así: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, dice. Entonces acá en el libro de Daniel aparecía acerca de un reino que no será jamás destruido. Pero el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, todos cayeron. Sin dudar, todos han caído. Todos han terminado su periodo. Sin duda fueron grandiosos imperios, fueron enormes reinos. En el caso de Alejandro Magno, dominando casi todo el mundo de la época, el mundo conocido de la época. Imagínense, líderes, o sea, estrategas, expertos en la guerra. En el caso de Alejandro Magno, él pudo también hacer caer y el reino de Tiro, que estaba precisamente en una isla, ¿no? Entonces, Alejandro Magno lo que hizo fue destruir, digamos, la ciudad que estaba en la parte continental de Tiro, y luego ellos han usado el material que han, digamos, que ha sido, digamos, que han destruido la ciudad, y luego con ese material lo han puesto en el mar para poder hacer una especie de dique y así pasar hasta donde estaba, digamos, el rey de Tiro, y así ellos han vencido. Cosa que el rey Nabucodonosor en su tiempo no pudo hacer realmente. O no pudo realmente exterminar al imperio o al reino de Tiro. Entonces son reyes muy poderosos que han mantenido en sus tiempos un gran poderío, ¿no? Y que realmente han hecho temblar al mundo entero. Pero acá en el libro de Daniel decía que un reino que va a permanecer para siempre nunca será destruido. Entonces, cuando investigamos en la Biblia, no existe tal reino en este mundo. No existe ningún reino que vaya a permanecer eternamente, para siempre. Sino que la Biblia nos está mencionando acerca de un reino que no pertenece a este mundo. ¿Cuál es? Veamos, antes de seguir con el libro de San Mateo, donde estamos leyendo acerca de la parábola de la semilla de mostaza, vamos a ver el libro de San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18, el versículo 36. Ya vamos a leer desde el 33 para poder entender el contexto, ¿no? Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, dice. Jesucristo había dicho que el reino que Él dirige, ¿no? El reino sobre el cual Él reina, no es, dice, de este mundo. Entonces, ese reino precisamente es el reino de los cielos. ¿No es así? Es el reino celestial, es el único lugar que puede permanecer para siempre, eternamente. Entonces, en el libro de San Mateo, precisamente este vocabulario, el reino de los cielos, se repite, ¿no? Yo antes había apuntado esto cuando estaba investigando. Dice que el concepto del reino de los cielos, solamente en San Mateo, aparece 31 veces, ¿no? 31 veces. En 10 capítulos. El libro de San Mateo tiene 28 capítulos. Entonces,
10 capítulos equivale más o menos a la tercera parte del libro de San Mateo. Y específicamente el capítulo donde más veces se repite este vocabulario, el reino de los cielos, esta frase, es precisamente San Mateo capítulo 13. Por eso cuando ustedes leen San Mateo capítulo 13, todo el tiempo se está repitiendo el mismo tema. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Así ustedes van a ir observando que está de esa manera distribuido, ¿no? Entonces acá el versículo 31 del libro de San Mateo capítulo 13, ya ¿qué es lo que dice? Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, dice. ¿No? ¿Está escrito así? Ya, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ya, cuando ustedes investigan, o si alguno de ustedes, hermanos, se dedica a, digamos, al cultivo o se dedica, ¿no?, a trabajar la tierra, ¿alguna vez ustedes han plantado semillas de algún árbol? ¿Han plantado semillas del árbol de mango, tal vez, o del árbol de manzana, o de papa, en fin? ¿Alguno de ustedes se dedica a la agricultura o algo así? Bueno, según este texto dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña entre todas las hortalizas, dice. Es la más pequeña en tamaño, ¿no? Entonces esta se planta en la tierra y luego obviamente se riega y así va creciendo este árbol. Dice que cuando crece este árbol llega a alcanzar tamaños entre unos 2 a 4 metros de altura. Es un enorme árbol. Yo en toda mi vida de joven, de juventud, me ha gustado mucho comer, ¿no?, la mostaza, ¿no?, para poner en distintos lugares como aderezo. No sé muy bien, entre ustedes también han consumido mostaza, pero nunca yo supe acerca del origen, ¿no? Nunca supe de dónde vino, pero la Biblia presenta este ejemplo tan particular, diciendo que la semilla de mostaza, y por ejemplo en Israel, esta semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas agrícolas conocidas, ¿no? O sea, en la zona de Palestina. Entonces imagínense una semilla que parece tan pequeñita, ¿cómo va a llegar a crecer de ese tamaño tan grande? Dice que hasta se convierte en un lugar donde las aves pueden hacer sus nidos, dice. Una semilla pequeñita se convierte en un enorme árbol. Por eso cuando ustedes tengan tiempo busquen el árbol de mostaza. Es un enorme árbol. Pero cuando ven su naturaleza, su origen, es una semilla pequeñita, ¿no? Entonces, Jesucristo comparó la semilla de mostaza con el reino, o sea, comparó, ¿no?, que un hombre que sembró en su campo una semilla de mostaza, lo comparó con el reino de los cielos. Entonces, digamos que en este mundo existen muchos reinos que son enormes, gloriosos, que como dije antes, han sido famosos en la historia de la humanidad. Pero según esta palabra, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Es decir, que en otras palabras, a la vista se ve insignificante, ¿no? Parece que no es nada. Ustedes cuando llevan la vida en este mundo, tal vez para algunos el escuchar el Evangelio puede ser algo grandioso, ¿no? Pero para otros tal vez no es tan grande, ¿no? Porque parece insignificante, ¿no? Parece que no hay nada. Pero de verdad, hermanos, el Evangelio que nosotros hemos escuchado, este Evangelio nos hace realmente entrar en el reino de los cielos. Es el reino perdurable, es el reino eterno, que nunca caerá, que nunca será destruido. Pero para nosotros como si fuera una semilla de mostaza. ¿Sí?
a nuestra vista parece algo despreciable, ¿no? Parece algo que no tiene tanta validez. Pero cuando nosotros podemos analizar el ejemplo de la semilla de mostaza, siendo la semilla más pequeña entre todas las semillas, pero en realidad dice que es un árbol enorme, ¿no? Enorme árbol, enorme hortaliza. Dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, ¿no? Entonces, alguna persona si quisiera considerar este evangelio como algo vago, vano en su vida, debe mirar esta palabra, debe considerar que este evangelio, o sea, lo que hemos escuchado, lo que hemos creído, es algo enorme, es algo glorioso, grandioso, ¿no? Por eso, antes de la parábola de semilla de mostaza, aparece la parábola del trigo y la cizaña. Y luego hay una pausa para explicar sobre la parábola de semilla de mostaza. Y luego otra vez, más adelante, vuelve a Jesucristo a explicar lo que es la parábola de la cizaña. Y en ese momento explica, ¿no?, que la cizaña se refiere a los hijos del malo. Y, ¿qué más dice? Y el trigo se refiere a los salvos. O sea, cuando venga el fin del siglo, dice que se dividirán. Por una parte se dividirá el trigo y por otra parte se dividirá la cizaña. Entonces, una será quemada y la otra dice, ¿dónde se pondrá? El versículo 41. Ya veamos, San Mateo 13, el versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. 41 enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Realmente, hermanos, el escuchar el Evangelio en nuestra vida viene a ser algo muy grande, aunque a nuestra vista pueda ser algo muy pequeño, muy ínfimo, que no tiene nada de, provecho. Pero cuando ustedes conocen exactamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y también el reino de los cielos, del cual es amo y Señor, Rey de reyes, entonces ustedes podrán ver la magnitud de nuestro Dios, la magnitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Podrán pensar que cualquier cosa que hay en este mundo, que existe en este mundo, realmente al compararlo con este reino celestial, con este reino eterno, no tendrá ninguna cosa que envidiar, ¿no? Porque es un reino que va a durar eternamente, dice que no será destruido. Entonces los hermanos, si realmente quieren vivir una vida plena, una vida feliz, deben considerar estos temas como temas importantes, ¿no? Para su vida espiritual, ¿no?, para poder realmente llevar su vida de creencia. Porque, insisto, alguien a veces piensa que este evangelio, alguno piensa que la Biblia o las palabras que están en la Biblia realmente no tienen ni una validez, ¿no? Alguien piensa, solamente es un libro nada más para aprender alguna buena conducta, para poder comportarse bien. No es así, sino que en la Escritura está el poder de Dios. Jesucristo dijo, ¿no?, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Entonces, el hecho de que el reino de los cielos se ha acercado es algo muy interesante, porque el reino de los cielos, ¿dónde está? Hermanos, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Será que está en Alemania? Puede ser. O tal vez está en Portugal, o en España. Puede ser, ¿no? No es así, sino que el reino de los cielos está en los cielos, ¿no? En el reino de los, en el cielo mismo, en el lugar eterno, donde habita nuestro Dios. Eso es el reino de los cielos. Es el lugar eterno, ¿no? Pero este mundo es un lugar temporal.
Es un lugar donde corre el espacio del tiempo, ¿no? Nosotros estamos viviendo bajo la norma del tiempo. Entonces, ¿cómo un reino que pertenece a la eternidad va a acercarse al mundo terrenal, al mundo pecaminoso de los hombres? Hay una oración, ¿no?, que el Señor Jesucristo enseñó. Vamos a ver San Mateo capítulo 6. El versículo 7 dice: llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, dice. Venga tu reino, dice. Que se acerque, ¿no?, en algún sentido, el reino de los cielos, o sea, venga tu reino. O sea, ¿de qué manera el reino de los cielos se acercó? Primeramente, a través de nuestro Señor Jesucristo se ha acercado el reino celestial. El reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, ¿cómo se establece el reino santo de Dios en este mundo? Por medio de la llegada del Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. En ese día se establece, en algún sentido, el reino de los cielos se llega a establecer en este mundo, se llega a poner como si fuera una parte del reino de los cielos. Nosotros podemos experimentar ¿qué cosa? Las cosas que pertenecen al reino celestial. Por esa razón, cuando ustedes buscan en las epístolas del apóstol Pablo, acá una palabra. A ver, déjeme buscar un momento. Ya, el libro de Colosenses capítulo 3, el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice. O sea, poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Las cosas de arriba son las cosas celestiales. No las cosas de este mundo, las cosas celestiales. Porque ya los cristianos, dice acá, que su vida, ¿dónde está? Habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida real, ¿a qué mundo pertenece? Al mundo eterno, al mundo de Dios, al mundo del reino de los cielos. Eso podemos decir, ¿no?, con claridad. Entonces, ¿qué significa esto, no?, en términos prácticos? Los hermanos, mientras viven en este mundo, normalmente están bien enfocados con la vista puesta en la situación, ¿no?, en las cosas terrenales. Pero la Biblia nos enseña que aprendamos a vivir mirando las cosas de arriba, dice. Mirando las cosas de arriba es decir que apuntar al reino del cual nosotros ya hemos sido, en algún sentido, ¿no?, servidores, ¿no?, siervos. De tal reino a tal reino pertenecemos, al reino celestial, ¿no?, al reino de Dios. Aunque todavía no hemos ido, podemos decir, presencialmente hasta el lugar eterno, pero como si fuera una parte, ¿no? Una parte se refiere la iglesia, se refiere el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Estamos viviendo, ¿no?, en esa época. La Biblia divide claramente 3 épocas. La primera época es la época del Padre, después la época del Hijo y finalmente la época del Espíritu Santo o la época de la iglesia. Entonces Dios envió su Espíritu Santo, ¿no?, del reino celestial. Ese Espíritu ha caído sobre este mundo. Por eso en el libro de Hechos, cómo nos muestra una manifestación increíble, ¿no? Como lenguas de fuego repartidas muestra y luego un gran
zumbido, un viento fuerte, fue la llegada del Espíritu que pertenece al mundo de Dios, llegar a este mundo, al mundo terrenal, al mundo temporal. Entonces, todas las personas que reciban el Espíritu Santo de Dios, primero se convierten en personas santas porque reciben el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Se convierten en hijos de Dios y luego somos siervos de Dios también, porque pertenecemos a su reino, siendo Jesucristo el Rey. Nosotros somos siervos, ¿no? Servimos para el Señor, para su reino. ¿No es así? Entonces, acá dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El reino de los cielos, hermanos, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos, no lo podemos palpar, pero estando en esta vida, en este mundo, podemos experimentar muchas cosas que pertenecen al reino celestial. Porque ese mundo es el mundo de Dios. Es el mundo donde Dios trabaja, donde Dios nos ayuda, donde Dios nos bendice. Estando en el mundo temporal, pero recibiendo los beneficios del mundo eterno, del mundo celestial. ¿Esto no es maravilloso acaso? Esto para mí es maravilloso. Porque esta semilla de mostaza que hemos leído hoy, capítulo 13, parece una semilla menospreciable, pequeña, pero dice que es del tamaño, o sea, es la hortaliza más grande, es un árbol enorme. Hasta 4 metros dice que puede llegar a crecer este tipo de árbol, de 2 a 4 metros. Es bastante grande, ¿no? Entonces está hablando realmente de que nosotros somos tales tipo de personas. Somos personas que para recibir la gracia de Dios y para recibir las bendiciones de Dios, debemos aceptar algo como una semilla de mostaza. Ya si tuviéramos que comparar, ¿no? Como si fuera que el evangelio recibir algo que parece tan mínimo, parece como menospreciable incluso, pero que es lo más grande, ¿no? Es lo más grandioso para la vida de una persona. Dios no ha dado la felicidad al hombre en las cosas de este mundo. Dios no ha permitido en ninguna manera que el hombre sea lleno de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos desea dar la felicidad cuando nosotros nos unamos con Él. Dios ha guardado la plenitud, la vida de felicidad para el ser humano cuando éste tenga la oportunidad de encontrarse con Él. De lo contrario, solamente se queda vanidad. En el libro de Eclesiastés, el escritor del libro de Eclesiastés, alguna persona menciona, ¿no? Es Salomón, otros tienen diferencia, disensión al respecto. Pero en sí lo que dice en el capítulo 2, que esta persona que estaba escribiendo el libro de Eclesiastés, dice que no negó nada a sus ojos. ¿Qué significa no negar nada a sus ojos? También dice que disfrutó de todo lo que él quiso, todos los placeres de este mundo. Así escriben, ¿no? Pero su conclusión, todo era vanidad y aflicción de espíritu. El libro de Eclesiastés nos muestra el resultado de la vida en la que una persona puede disfrutar todos los deseos de este mundo, todos los deseos de la carne, pero que no puede alcanzar una verdadera felicidad en su corazón. Se queda vacío. Entonces, la Biblia nos ha enseñado con mucha precisión lo que parece algo, o sea, menospreciable, lo que parece que es nada, en realidad tiene el poder para realmente trabajar grandemente en nuestra vida y también para darnos la vida eterna, ¿no? El Evangelio que hemos recibido parece que es nada, parece que no tiene ningún valor, pero en realidad, hermanos, así como una semilla de mostaza también en nuestra vida, este Evangelio tiene gran poder. Por eso ustedes deben aprender a utilizar este poder, ¿no? Debe aprender a realmente sustentar sus corazones por la palabra de Dios.
A veces alguien está bien angustiado, bien preocupado en muchas situaciones. Si ustedes se ponen a pensar, sentándose en una silla en su habitación o en la cocina, sin ruido ambiente, pueden abrir la Biblia, leyendo la Biblia, Dios realmente va a hablar a sus corazones. Dios realmente ¿cómo decir, no? Con mucho silencio, en medio de un silencio realmente profundo silencio, Dios habla a sus corazones. Dios está queriendo dar la palabra de esperanza en el corazón de nosotros. Hace algún tiempo el pastor, ¿no? Pastor Pablo Shin, estaba compartiendo una palabra, creo que era en el libro de Deuteronomio capítulo 8, no recuerdo exactamente, pero creo que era el capítulo 8, donde él estaba diciendo que ya había venido, si mal no recuerdo, ¿no? Había venido como si fuera el terremoto y luego el viento fuerte, pero dice que Dios no estaba ahí. Creo que no es Deuteronomio 10. Entonces, finalmente, ¿dónde dice que estaba Dios? Dice que estaba en el silencio. ¿Dónde está esta palabra? No recuerdo muy bien. No es la palabra silencio, pero utiliza algo similar, ¿no? Es decir que Dios no habla en medio del alboroto, en medio de una persona que está demasiado preocupada de muchas cosas, sino que cuando se toma el tiempo, el espacio de sentarse y también meditando en la palabra, leyendo la Biblia, dice que Dios en ese lugar quiere hablar hacia nuestro corazón. ¿No es así? ¿Alguien sabe dónde está esa palabra? Ya, yo no recuerdo exactamente, yo pensaba que estaba en Deuteronomio capítulo 8, pero creo que no está aquí, sino que aparece en otra parte. Entonces, digamos que Dios quiere realmente acercarse a nuestros corazones, ¿no? Quiere acercarse a nuestro corazón, pero cada uno de nosotros llevando una vida, a veces muy atareada, muy preocupada en muchas cosas, ¿no? Haciendo muchas tareas durante el día, a veces de nuestro corazón o nuestro tiempo no podemos sacar un espacio. ¿Para qué? Para poder leer la Biblia, ¿no? Para poder escudriñar la Biblia. En estos días yo he estado comentando que yo empecé a leer el libro de Proverbios desde el capítulo 1, ya estoy en el capítulo 10. Ahora al terminar con ustedes el estudio, me toca leer del capítulo 11, ¿no? Hasta el capítulo 15. 5 capítulos diarios estoy leyendo. Yo estoy leyendo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5, 10. Ahora voy a empezar el 11. Pero aunque leo y leo y leo, a veces no puedo entender. Pero a veces mientras voy leyendo la Biblia, algún versículo toca mi corazón. Algún versículo me hace despertar o me hace mover mi cabeza, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice que dice así, ¿no? Y dice que el que busca a Jehová temprano, dice, ese le hallará. Dice que hallar a Dios, mientras más temprano, dice, puede hallarle. Así está escrito, ¿no? Un versículo, ya vamos a buscar el libro de Proverbios, a ver si recuerdo. En estos 10 primeros capítulos, este versículo me había hecho pensar, ¿no? Vamos a ver. Ya. Ya está escrito, ¿no? Que un momento. Ya aparece un versículo como tal en el libro de Proverbios. No sé si alguno de ustedes recuerda sobre este versículo, lo que estoy hablando.
Pero está escrito que, o sea, uno que temprano le busca, dice a Dios. Ya, vamos. ¿Cómo está? Vamos a ver, ¿no? Acá, donde aparece ya, el libro de Proverbios capítulo 8, el versículo 17, veamos acá. Versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ya, disculpe, estaba hablando de manera equivocada las palabras. Dice, y me hallan los que temprano me buscan. Entonces yo interpreté esta palabra, me hallan los que temprano me buscan. Entonces, en la madrugada, buscando a Dios, podemos hallarlo. Así yo le preguntaba a mi esposa, ¿no? Paola, cuando dice aquí que los que temprano le buscan, ¿se refiere en la madrugada? A las 4, a las 5 o a las 6. No sé muy bien a qué hora es eso. Temprano me buscan, dice. ¿No? Me halla los que temprano me busca, dice. O no sé si es que rápidamente le busque sin esperar mucho tiempo. También yo pensaba eso, ¿no? Será los que temprano me busquen, ¿no? O rápidamente me busquen, o tal vez que de madrugada me busquen. Entonces me ponía a pensar en esa palabra. Nosotros desde la mañana, y tenemos el devocional, ¿no? A las 6 de la mañana. Así a veces yo pienso, ¿no? En la mañana buscar al Señor, ¿no? Buscar su palabra, ¿no? Buscar cómo escudriñar la Biblia, ¿no? Poder compartir, en mi caso, me toca, ¿no? Compartir en la madrugada, entonces ya tengo que ver la Biblia leyendo y luego comparto con los hermanos. Y entonces en mi corazón podía meditar en esta palabra. ¿Será que tengo que despertarme más temprano todavía, ¿no? Tal vez hasta las 5 o tal vez hasta las 4:30. No sé muy bien entre los hermanos a qué hora están despertándose en la mañana para ir a sus trabajos, ¿no? Alguna persona para ir a su trabajo a veces tiene que levantarse muy temprano, ¿no? Porque le queda lejos o porque su labor y así es necesario. Pero nosotros especialmente para poder compartir la palabra, ya en la madrugada estamos despertando, ¿no? A veces yo tengo mucho sueño, a veces me siento muy cansado, pero ya doblando mi corazón, mis ojos, abriendo a grande, metiéndome al baño, lavando mi rostro, ya, empiezo, ¿no? Empiezo el día. Entonces, realmente, hermanos, la Biblia es un libro lleno de sabiduría, lleno de el corazón de Dios. Pero cada hermano, si no tuviera interés de buscar al Señor, si no tuviera interés de buscar la palabra, entonces muchas situaciones usted no podrán solucionar por la fe. Muchos asuntos nosotros estaremos agobiados y angustiados. Pero si en sus corazones se determina, yo en este tema quiero buscar a Dios, realmente en este tema tengo preocupación. Entonces, leyendo la Biblia, hermano, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, Dios habla en sus corazones. Amén. ¿Entienden lo que digo? Ya, la palabra está viva, por lo tanto, ustedes leyendo la Biblia, pensando y meditando en la palabra de Dios, cuando sus corazones están sensibles por alguna dificultad y situación, Dios realmente toca sus corazones. Dios quiere hablar hacia el corazón de ustedes. ¿Qué pasó? De repente este versículo toca mi corazón. De repente esta palabra me está mostrándome mi situación, ¿no? Esto es, ¿no?, la vida espiritual. Esto es parte de la vida de creencia. Leyendo la Biblia, meditando, pero nosotros a veces no tenemos tiempo, ¿no? No, yo tengo que hacer esto, trabajar en esto, ¿no? Sí, no importa, a lo mejor no puede leer a las 4 de la mañana, pero digamos, a veces después de comer, alguien después de almorzar, sacando, ¿no?, unos 15 minutos puede leer la Biblia. Dios dará
la promesa, a veces Dios da esperanza, ¿no? Esto es la vida de creencia, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido al Señor en estos tiempos porque puedo ver, ¿no? Ya mirando la letra, no tengo que acercar tanto digamos, la Biblia, sino que desde esa distancia ya puedo leer. Estoy agradecido al Señor. Gracias, Señor, por darme la vista, ¿no? Creo que un día también mi vista será afectada, ¿no? Pasando los años, no sé muy bien, tengo que utilizar lentes tal vez. Pero estoy agradecido al Señor porque me da los ojos para ver la letra. Entonces puedo leer. Si en el caso que Dios no me diera los ojos para ver la letra, si no pudiera tener una Biblia, estaría tendría que estar muy angustiado, ¿no? Debería estar muy aproblemado. Pero gracias a Dios que me da los ojos, la vista, también me da la Biblia para leerla. Entonces, hermanos, ante la situación que ustedes tengan, recuerden esto, ¿no? Este evangelio que parece algo insignificante es grande. También la palabra de Dios está viva en las Escrituras. Cuando ustedes lean la Biblia, cuando quieran realizar la lectura bíblica, trate de hacerlo de manera ordenada, por el índice, ¿no? Alguien quiere leer tal vez el Nuevo Testamento desde San Mateo, comience la lectura. Alguien quiere dedicar un libro en específico desde el capítulo 1, lea. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, 30, lo que tenga, pero cada momento avanzando en la lectura, marcándolo, ¿no? Normalmente la gente usa los separadores, ¿no? O la misma Biblia a veces trae, si por ejemplo yo tengo este separador, ¿no? Entonces poniéndolo en la Biblia, entonces se queda marcado, entonces la próxima vez que leo, desde ahí puedo seguir la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decirles a ustedes? No les estoy enseñando sobre la lectura de la Biblia, sino que acerca del valor que debería tener para nosotros la palabra de Dios, el valor que debe tener el reino de los cielos, que debe tener el evangelio para nuestra vida. Si ustedes aprenden a vivir valorando esta palabra, valorando esto como una semilla de mostaza pequeñita, insignificante, pero que se hace una hortaliza enorme, grande, así también ustedes vean, el reino de los cielos es grande, ¿no? El Señor Jesucristo es grande, nuestra iglesia también es grande, nuestros pastores son grandes, nuestros hermanos son grandes, todo lo que está alrededor de esta vida es grandioso, ¿no? Por eso, si aprendemos a valorar desde este ángulo, creo que primero Dios nos dará felicidad en nuestro corazón y luego podremos arrastrar a otra gente a lo que nosotros estamos creyendo y confiando. Espero que confíen en Dios, tengan puestos sus corazones en Dios, digamos, que todas las situaciones que vengan a su vida, por medio de la gracia de Dios, resuelvan, ¿no? Por medio de la fe en el Señor, experimenten a Dios, que les ayudará. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Realmente el reino de los cielos es grandioso, es realmente sublime, eterno. Ese lugar, Señor, nosotros, por la gracia de Dios, por la salvación, por la fe en la obra de Jesucristo, hemos obtenido un lugar en el reino de los cielos. Ahora Dios desea bendecir a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que están creyendo en Dios. Dios desea realmente bendecirlos. Dios realmente desea que cada uno de nosotros pueda usar la fe, que pueda usar este privilegio que Dios nos ha dado, esta gran salvación, esta fe para la vida espiritual. El Señor tanto desea que nosotros aprendamos. Espero que podamos ver la magnitud realmente del poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder que Dios nos ha concedido a través de la iglesia, a través de sus siervos, a través de estas palabras, Señor, a través de las Escrituras. Espero que para nosotros la Biblia realmente sea un motivo de gozo. No solamente sea una formalidad, Señor, sino que en nuestro corazón podamos amar la palabra de Dios, podamos realmente considerar algo más importante para nuestra vida. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.